Bueno, muy buenas tardes para todos. Espero se encuentren muy bien. Nuevamente hacemos el comentario. El espacio, efectivamente, pues se beneficia más de quienes lo pueden ver luego grabado. Esto es un hecho pues que existe desde el inicio del espacio. Entonces, bueno, continuamos con todas las grabaciones y trayéndoles diferentes temas y diferentes tipos de invitados. El día de hoy, como les comenté por el grupo, la idea es continuar ampliando todo este tema de daño cerebral adquirido en población infantil. Vamos a continuar revisando casos, vamos a continuar revisando temas. Hoy específicamente les traigo el tema de tumores cerebrales en niños y sus consiguientes perfiles neurocognitivos después de diferentes tipos de intervenciones quirúrgicas. El día de hoy vamos a ver un caso clínico de una chica de 15 años que tuvo un tumor en la fosa posterior y pues bueno, que le removieron quirúrgicamente esta masa. Como tal es una chica de 15 años, 4 meses. Ella es natural y residente de Río Negro, aquí en Antioquia, es diestra y está escolarizada. Actualmente cursa noveno. Como mencionamos igualmente en el espacio pasado, el tema de que esté escolarizada es algo relevante, ya que, pues evidentemente, una de estas condiciones, como un tumor, o en el caso del paciente de la semana antepasada, pues algo como eh, una neuroinfección amplia, pues es algo muy novedoso. Entonces, es algo que les complica unas épocas de sus vidas, entonces, pues, realmente son desescolarizadas. Pero en este momento, la chica está escolarizada. Ella es remitida a la evaluación neuropsicológica por el profesional en pediatría con un diagnóstico de otros signos y síntomas que involucran la función cognitiva y la conciencia. Este es un diagnóstico usualmente utilizado para referirnos a esta población con diferentes síndromes cognitivos que no son aún detallados, ¿cierto? Pero que sabemos que tiene algún déficit cognitivo. Lo ponemos puesto que usualmente las historias clínicas en los sistemas nos exigen un diagnóstico y pues bueno, con la sola anamnesis no siempre es suficiente para llegar a una conclusión. Entonces la idea es evaluarla, conocer su perfil neuropsicológico actual y a partir de esto definir su manejo a seguir. En la historia clínica que conocemos de esta paciente encontramos que ella tiene una cirugía por corrección de una malformación de una arteria cerebral parietal derecha y después estuvo en control de estudios por una aparición de un tumor de fosa posterior. Como tal, le hicieron los estudios a este tumor, concluyeron que es un ependimoma y fue sometido a una resección quirúrgica total. Tiene un control de estudios de septiembre del año pasado, una resonancia de columnas de cerebro en la que encontraron que, bueno, pues no ha reaparecido ningún tipo de neoplasia, no ha vuelto a aparecer ningún tipo de tumor, ni tampoco hay recidivas. Todo está normal y todo va muy bien. Trae también el reporte. Actualmente el examen neurológico es normal, pero ha tenido dificultades de memoria a largo plazo después de su cirugía. Al interrogatorio se le pregunta a la mamá y ella cuenta que el año pasado tuvo una incapacidad de mucho tiempo. Después de la cirugía empezaron las fallas de memoria del pasado a largo plazo. Entonces, por ejemplo, nos comentaba que estudiaba para un examen y olvidaba lo estudiado. También comentan que se dispersa fácil y que no tiende a mantenerse en las tareas. Y todo esto le ha impactado su desempeño académico, por lo que tuvo que repetir noveno. No han reportado cambios comportamentales o anímicos, pero sí dicen que es algo solitaria y que no sale mucho de su casa. Así como la vez anterior, vale la pena aclarar algunos términos. Nos hablan de un tumor de fosa posterior. Este tema de la fosa posterior no típicamente lo ve en los estudios radiológicos y no lo entiende muy bien. La fosa posterior es básicamente esta estructura del cerebro en la que encontramos el cerebelo y pues el tallo cerebral, el puente, la médula, etcétera. Es lo que nosotros típicamente aprendemos que es el romboencéfalo, lo que se compone de estas estructuras, ¿sí? Y en oncología cerebral, pues hacen esta división, dividen el sistema nervioso central en tres compartimentos, en una región supratentorial,
otra región infratentorial, también llamada fosa posterior, y como tal, la médula. Luego vamos a volver a ampliar más todo este tema de las divisiones. Y también comentan que el tumor que encontraron es un ependimoma. Vale la pena recordar que el ependimoma pues, es un tipo de tumor que surge de células ependimarias. Las células ependimarias, recordemos que es una de esas células que forma y construye el sistema nervioso central. Específicamente, las células ependimarias son las que después revisten los ventrículos, los que forman los plexos coroideos y producen el líquido cefalorraquídeo, por lo que vamos a ver más adelante que pues es un tipo de tumor que fácilmente se disemina por el resto del sistema nervioso central. Entonces, recordar, un ependimoma es uno de estos tipos de tumores de células ependimales. Frente al comportamiento de emoción, vemos una información algo escueta, ya que algunos informes, esta personalmente no la evalué, fue su proceso de rehabilitación, encontramos en el informe que frente a su personalidad y comportamiento ella es muy tranquila, no discute, no es de enojarse, no es de confrontar, en general es una chica tranquila, amable, y no reportan ningún tipo de sintomatología ansiosa, depresiva o de ningún otro tipo. A nivel afectivo está estable. Frente a su sueño y apetito, el patrón está algo irregular, a veces tiene dificultades para conciliar en las noches y no siempre despierta con la sensación de reparación. Y el apetito es fluctuante, a veces incluso se salta comidas por estar inapetente. Frente al neurodesarrollo, nos cuentan que es producto del segundo embarazo, una gestación sin amenazas de aborto a término, la madre de algo joven de 22 años al momento del embarazo. La mamá sí tuvo diabetes y preeclampsia gestacional, pero como tal, el parto fue por cesárea, no hubo complicaciones, nació con un buen peso y talla. Nos cuentan que no recuerdan datos del desarrollo motor, tampoco del desarrollo lingüístico, pero en general expresan que fue dentro de lo normal, ¿cierto? Actualmente agregan incluso que se expresa bien, pero que se traba un poco al hablar. Después de la cirugía del 2022, la corrección arterial quedó como con algunas leves dificultades comprensivas. Comentan que dejó el pañal antes del año, tanto de día como de noche, y que aunque en la niñez era muy sociable y hacía amigos fácilmente, desde la adolescencia es algo más selectiva y la paciente explica que es que le da pereza socializar. Ella entonces tiene tres antecedentes quirúrgicos diferentes. Uno es de la mano, le hicieron un alargamiento del piano y dos resonancias del año antepasado, 2022 y el año pasado. Una en la que encontraron el tema de la malformación por la intervención parietal, por la intervención de la corrección de la malformación venosa, y otra del año pasado en la que encontraron pues los hallazgos de la resección del tumor de la fosa posterior. Esos fueron sus tres intervenciones quirúrgicas. A la fecha toma pregabalina, que recordemos que es frecuente ver pacientes que toman este tipo de medicamentos después de intervenciones quirúrgicas para evitar algunas complicaciones y también ocasionalmente toma loratadina. A la fecha niegan consumo de tóxicos, no sospechan que consuman ningún tipo de sustancias y pues no hay algún tipo de antecedente en la familia de relevancia a la actualidad para la paciente. Tiene varias neuroimágenes, algunas de ellas cerebrales, algunas de ellas de columna simple. La de la columna, recordemos que es importante hacerla, ya que algunos tumores cerebrales tienden a diseminarse, es decir, a esparcirse por el resto del neuroeje. Entonces tienen que, por ejemplo, valorar la columna para ver que no haya ningún tipo de neoplasias en la médula. No es el caso de la paciente, no encontraron neoplasias y vámonos a la última resonancia que tiene, o bueno, más bien a la penúltima, la de el mes quinto de este año. En ella, bueno, yéndonos a la parte relevante, encuentran entonces una encefalomalacia que involucra parcialmente el lóbulo parietal izquierdo y también anotan una retracción del asta occipital del ventrículo lateral izquierdo. Todo esto asociado a sus cambios y a sus intervenciones quirúrgicas. Vale la pena aquí hacer una breve puntualización. Recordemos que
Las neuroimágenes se tienden a realizar con diferentes tipos de instrumentos. Existe la tomografía axial computarizada, existe, por ejemplo, la resonancia magnética cerebral, es el caso de la neuroimagen que tiene la paciente. Y recordemos que se diferencian principalmente en que, a diferencia de eh, la tomografía, la resonancia no es invasiva, no genera una onda, pues, por así decirlo, de radiación significativa. Eh, Emplea es directamente un campo magnético. Este tiene un principio muy interesante. Recordemos que diferentes tejidos del cuerpo están compuestos en gran medida por agua. El cerebro no es la diferencia, las neuronas no son diferencia. Pero también diferentes tipos de tejidos tienen diferentes cantidades de agua. Entonces recordemos, una molécula de agua tiene dos átomos de hidrógeno y una de oxígeno, y este átomo de hidrógeno tiene un protón, y ese protón tiene un giramiento, tiene un giro, gira en torno a un eje, y en su estado normal esa orientación de ese eje es aleatorio. En el momento en que a una persona la meten a un resonador, de los impulsos de radiofrecuencia, pues entonces, y el campo magnético, pues estos protones se alinean hacia una dirección en específico, ya no están en aleatorio, sino que se alinean hacia una dirección en específico, y al resonador emitir pulsos de radiofrecuencia, lo que hace es que rebota estos protones y mientras que vuelven y se alinean al ritmo del campo magnético, pues según mayor o menor cantidad de agua, mayor o menor cantidad de protones de hidrógeno, pues se tardan más o menos tiempo, lo que da lugar a que entonces se tomen diferentes imágenes que permiten reconocer diferentes cantidades de agua en diferentes tejidos. Y esto es lo que entonces nos permite a nosotros ver neuroimágenes, que ahorita las vamos a ver, que en el caso de las tomografías hablamos de intensidades. Hay zonas más o menos densas, hay zonas hipodensas o hipointensas, que son estructuras negras, ¿sí? Y hay otras zonas que están hiperintensas, que son coloreadas en blanco. Y hay diferentes tipos de secuencias. Hay secuencias T1, T2, FLIR, que es como un T2 en el que suprime la señal del líquido cefalorraquídeo. Y la idea es ir viéndolas cada una de ellas, recordando estos principios. Lo que se emplea básicamente es entonces este campo electromagnético en el que se busca valorar entonces la cantidad de agua diferente. Vamos a entonces a ver en esta ocasión la resonancia magnética de la paciente. Esta es una resonancia postquirúrgica. No logramos conseguir la neuroimagen de cuando tenía su ependimoma. Esto es después de la resección, y esta es en T1. Recordemos entonces, en T1 lo que vemos es el líquido cefalorraquídeo hipointenso, es decir, negro, mientras que el tejido cerebral se ve hiperintenso, en tonos de gris. La sustancia gris se observa más oscura que la sustancia blanca, y esta imagen en T1, lo que nos busca, lo que nos permite ver es tejido necrosado, tejido dañado, estructuras dañadas. Voy a pararlo un poco por acá. Vamos a ver, por ejemplo, cómo esta tomografía axial, que recordemos que es básicamente paralela al piso, inicia desde el cerebelo, que ahí se logra ver. Aquí estamos por fosa posterior, ¿sí? Vamos aumentando, se empiezan a ver lóbulos temporales. Y bueno, paremos aquí un momento. Entonces recordemos, la corteza y como tal la sustancia gris y blanca se encuentra hiperintensa, en tonos grises. Como tal, la sustancia blanca se ve más blanquita que la sustancia gris. Entonces aquí, en cierto sentido, podemos decir que corresponde, como con lo típicamente hablado, ¿cierto? Luego nos dicen que el líquido cefalorraquídeo se encuentra hipointenso, negro, ahí lo vemos, y ahí empezamos a ver cómo realmente nos permite encontrar tejido necrosado, que empieza a tornarse hipointenso a lo largo del tiempo, empieza a tornarse del mismo color que el líquido cefalorraquídeo. Entonces, por aquí vemos por una parte la alteración ventricular que nos describen en la lectura radiológica,
y luego la alteración parietal izquierda, la parcial lesión parietal izquierda. Pues la vista axial, podemos pasar luego a una vista sagital, empezamos a ver un hemisferio izquierdo sano, completamente indemne, con todos sus giros y sus circunvoluciones sin ningún tipo de problemas. Vamos llegando al cuerpo calloso y una vez pasamos al hemisferio derecho, empezamos a ver entonces esas áreas necrosadas del mismo color que el líquido cefalorraquídeo, áreas hiperintensas, con tonos, perdón, áreas hipointensas, con tonos negros. Y lo mismo con la imagen coronal, que la imagen coronal recordemos que es una imagen que se ve desde la frente, se ve de frente, como si estuvieran utilizando una diadema. Empezamos a ver lóbulos frontales, posteriormente entonces llegamos a ver áreas, polos temporales, ¿sí? Y vamos llegando a los ventrículos, que ya por las zonas parietales notamos que se va ensanchando hasta que incluso llegamos a empezar a notar esa área necrosada parietal. ¿Listo? Bueno, entonces recordemos esta imagen en T1, lo que nos permite es encontrar tejidos lesionados, tejidos necrosados, estructuras que estén, digámoslo de alguna forma, alteradas, ¿sí? Vamos al T2, el T2 cambia entonces la perspectiva, en este caso el líquido cefalorraquídeo se ve es blanco, está hiperintenso, mientras que el tejido está hipointenso, se ven tonos grises y negros. En este caso, la sustancia blanca está más oscura que la sustancia gris, ya se nos voltea el caso. Veamos una imagen por acá. Como vemos, la sustancia entonces gris ya parece un poquito más clara que la sustancia blanca, que se ve mucho más oscura. Y el líquido se empieza a ver blanco. Esta imagen en T2 lo que nos permite sobre todo detectar alteraciones de la sustancia blanca o alteraciones de los ganglios basales que van a aparecer hiperintensas, es decir, van a aparecer con punticos blancos. No es el caso de la paciente, pero vale la pena hacer esta aclaración. Aquí nosotros podemos ver entonces más fácilmente lo que son los ganglios basales, lo que es el tálamo, lo que es el putamen, el caudado, el núcleo accumbens, todas estas estructuras subcorticales con mayor definición y se ve también entonces toda esta área con líquido cefalorraquídeo. Desde la vista axial, en la vista coronal, recordemos encontrar el hemisferio izquierdo más indemne y luego llegar a un hemisferio derecho mucho más comprometido. Y lo mismo en la vista coronal. Esta vista coronal nos permite ver otras estructuras. Por ejemplo, podemos ver aquí hipocampos, vemos de una forma más definida tálamos y otras estructuras subcorticales y ver de igual forma la alteración ventricular y la necrosis parietal. Vamos a la siguiente imagen. Esta ya es un FLAIR de Fluid Attenuated Inversion Recovery. Esta es una T2, pero en esta lo que hacen es básicamente reducir al mínimo el contraste del líquido cefalorraquídeo, lo suprimen, por lo que ya no aparece blanco como ahorita, sino que, como ven, se ve totalmente negro. Y la sustancia gris se sigue viendo más clarita que la sustancia blanca. Como tal, este tipo de imágenes nos permite delimitar mucho más precisamente pues, estas alteraciones vasculares, delimitar más el tejido lesional del tejido normal y sobre todo se suele utilizar en pacientes que tienen ejemplo de demencia vascular. En las áreas periventriculares se notan entonces microangiopatías, se empiezan a ver entonces hiperintensidades. Pero en el caso de la paciente, la que más nos interesa por su lesión, pues es más la imagen en T1. Vamos a ver entonces una comparativa en la vista axial de los tres tipos de imágenes. T1, donde vemos la sustancia gris más oscura que la sustancia blanca incluso se ve blanca.
líquido cefalorraquídeo hipointenso, oscuro, negro. Imagen en T2, nos voltean entonces los colores de la sustancia gris y la sustancia blanca. La sustancia gris se ve más blanquita que la sustancia blanca, que se ve muy oscura, y el líquido se ve blanco, mientras que el flare es como un T2, pero con el líquido cefalorraquídeo suprimido. El líquido cefalorraquídeo se nos torna negro y podemos entonces delimitar más otras áreas. Aquí vemos entonces la necrosis parietal. Y ya después de hacer esta revisión de radiología, algo breve, vale la pena entonces parar un momento a hablar de lo que son los tumores en pacientes pediátricos. Recordemos que un tumor, una neoplasia, es una masa normal, es una masa de tejido que aparece porque las células se multiplican más de lo que se espera, más de lo que deberían, o son como tal tejidos que no se mueren cuando se esperaría que debieran morirse. Entonces son tejidos que se reproducen de una forma anómala y ocupan espacio que no se espera que ocupen. En cierto sentido se vuelven invasores. Y hay una clasificación principal y son neoplasias primarias, es decir, neoplasias, tumores, masas de tejido directamente nacido de las células del sistema que habitan. Ejemplo, una neoplasia primaria cerebral pues surge de como tal tejido cerebral, de neuronas, de glías, mientras que las neoplasias secundarias, aquellas que llamamos metástasis, son cuando de un tejido de otro lugar se va a otro sistema. Ejemplo, el cerebro en los adultos típicamente, pues usualmente genera neoplasias secundarias de tumores de mama o de otro tipo. Entonces esas células que están en otros órganos, pues terminan habitando el cerebro. Entonces el cerebro termina con neoplasias que no corresponden a células directamente neuronales o de la glía. También otra clasificación es si son entonces tumores malignos o neoplasias malignas o benignas, recordando que las malignas son los cánceres propiamente dichos y que hay otros síndromes o síntomas que son los síndromes paraneoplásicos, aquellos en los que un tumor localizado en otra estructura del cuerpo por algún otro motivo genera síntomas neurológicos, porque digamos que tal vez el cerebro responde intentando combatir ese proceso germinoso, entonces el cerebro de alguna forma se afecta. Recordemos entonces en este punto las tres divisiones principales que tenemos en el sistema nervioso central cuando hablamos de oncología. Dividimos entonces el sistema nervioso en lo que es la médula, una región infratentorial que se corresponde por el cerebelo y el tallo cerebral, ¿sí? Lo que nosotros conocemos como el romboencéfalo, o también llamado fosa posterior o infratentorial, ya que el tentorium es esta capita que separa lo que es el lóbulo temporal y occipital del cerebelo, y la otra área es la área supratentorial. Entonces, una primera diferenciación en cuanto a los tumores es si es un tumor infra o supratentorial o medular, siendo en caso de los niños los tumores infratentoriales los más frecuentes. Como vemos acá entonces, realmente los tumores cerebrales en niños son la segunda neoplasia infantil más frecuente y es la segunda causa de muerte en menores de 15 años. Y como tal, dentro de todos los cánceres infantiles, es la primera causa de muerte, la que típicamente más pues, mortalidad en estos chicos. Como tal, vemos que una clasificación es según su localización, en donde nacen, en donde se habitan estos tumores, y otra según su histología, siendo, por ejemplo, los gliomas de bajo grado los tumores más frecuentes en población pediátrica, seguidos por los meduloblastomas. Frente a la etiología, usualmente se habla de que se deben a una mezcla de cargas genéticas y exposiciones ambientales, como por ejemplo radiaciones ionizantes, mientras que las cargas genéticas, pues bueno, realmente hay síndromes familiares que colocan a los pacientes chiquiticos en una situación de riesgo aumentado, como en mayor riesgo a desarrollar neoplasias, por lo que tienen que estar en seguimientos periódicos.
Y la clínica, pues depende de muchas variables. Típicamente, la sintomatología varía en función de si hay un aumento de la presión intracraneal, eso genera una semiología específica, o si por el otro caso hay una infiltración tumoral o una focalidad, alguna estructura está siendo comprimida. Básicamente también hablamos de que esa clínica depende del tamaño del tumor, de su propiedad invasora, de lo destructora que es, si está desplazando tejidos, si es letal. Pero en neuropsicología, los signos y síntomas que más nos importan se dan a partir de la localización de ese tumor, de la localización y por ende la focalización de síntomas. Estos van a ser evidentemente más notorios en cuanto mayor sea el niño. El niño de 2 añitos, pues no vamos a poder ver su alteración de lenguaje o su alteración atencional propiamente dicha, mientras que si es un niño más grandecito, pues ya tiene más sistemas desarrollados y va a ser más notoria entonces la focalización de ese tumor. El diagnóstico, pues, parte de una exploración clínica amplia y de pruebas complementarias muy importantes, siendo la más importante, la más vital, pruebas de imágenes, una tomografía, una resonancia. Estas son las bases del diagnóstico, del tratamiento y de la planificación quirúrgica y del seguimiento que se le va a dar. Recordando que la tomografía pues es muy útil porque rápidamente nos proporciona información de si hay o no hay un tumor, de qué tamaño es, de qué forma es, en dónde está. Pero la resonancia pues nos da una mayor resolución, una imagen mucho más nítida que nos permite entonces diferenciar diferentes tipos de tejidos, como vimos ahorita, tejidos hipointensos o hiperintensos. Pero pues evidentemente una resonancia se tarda más tiempo, se pueden alterar los resultados por el movimiento, entonces un paciente pequeñito puede ser poco colaborador y en ocasiones necesitan entonces anestesiarlos. Como dijimos ahorita, es frecuente que algunos tumores, sobre todo de células germinales, se diseminen a lo largo del neuroeje, por lo que a veces también se tienen que hacer imágenes de la columna para encontrar o descartar como tal neoplasias medulares. También a veces se utiliza punción lumbar en estos tipos de tumores que se diseminan. Hay algunos marcadores tumorales, principalmente pues en áreas pineales, hipotalámicas, hipofisiarias, de ganglios basales. Y siempre es muy importante la biopsia, porque como tal se necesita a partir de esta definir un diagnóstico más certero, más claro, y también una vez que se reduzca el tamaño y el volumen del tumor, hay mayor efectividad de la radioterapia y de la quimioterapia. Y cada vez más en los procesos oncológicos es vital la valoración neuropsicológica. Como tal, esta lo que busca es conocer y valorar el daño que causó la resección del tumor y valorar a lo largo del tiempo los efectos adversos de diferentes tipos de tratamientos. Ahorita vamos a ver cuál es el más nocivo para el cerebro. Y como tal, estos tumores pues tienen diferentes tipos de clasificaciones. Existen clasificaciones según la OMS, otra clasificación según diferentes tipos de entidades, pero pues realmente las principales son las clasificaciones que dijimos ahorita, si es primario o es secundario y qué tipo de tejido compone este tumor en específico. Entonces hay tumores de las meninges, que son los meningiomas, tumores de la hipófisis, que son los tumores hipofisiarios, hay gliomas, neurinomas, linfomas, de diferentes tipos de células neuronales. Y es muy importante entender que la clasificación guía el tratamiento. Saber qué tipo de tumor se tiene permite conocer su pronóstico, su curso, permite saber si se beneficia más de quimioterapia o de radioterapia o de cirugía o de inmunoterapia hacia unas dianas específicas. Entonces, por ello es tan importante tener una buena clasificación. Aquí traigo algunos de los tumores más frecuentes en edad pediátrica. En la imagen de arriba, aquí tenemos un meduloblastoma, recordando que es el tumor cerebral maligno más frecuente. En estos casos se combina, por ejemplo, cirugía más radioterapia y algunos esquemas de quimioterapia, y en caso de que puedan resecar por completo el tumor, pues hay mejores resultados.
Mientras que en la imagen de abajo vemos es un glioma de bajo grado. Los gliomas son los tumores en general más frecuentes en niños, representan hasta el 40% de tumores pediátricos y en este caso pues la sintomatología varía según la localización del tumor. Usualmente con la extracción quirúrgica hay un pronóstico muy positivo, pero el problema se da, el reto se da cuando esos tumores aparecen y surgen en los espacios eh, cercanos a estructuras vitales, por lo que hacer una resección pues puede causar una alta carga de morbilidad o incluso un compromiso funcional significativo. Tumores que de pronto herden el tallo cerebral, tumores que están muy cerca de los nervios ópticos, tumores muy cercanos a estructuras diencefálicas muy importantes. Y aquí vemos entonces el tumor por un ependimoma en fosa posterior. No tenemos la neuroimagen de la paciente, pero básicamente podemos pensar que es algo así, un ependimoma en fosa posterior igual a como lo tuvo ella. Recordemos que el ependimoma es el tercer tipo de tumor cerebral más frecuente en niños, es hasta el 10% de la totalidad de tumores. Hay diferentes tipos de ependimomas, uno de ellos el de fosa posterior. Usualmente una vez se reseca, pues se sigue de radioterapia y aunque está cerca del cuarto ventrículo y por ello es fácil que se disemine, pues hasta en el 10% de casos se nota que pasa esto. Y bueno, hay muchos otros tipos de tumores. Con estos tres que comentamos en el momento es más que suficiente. El tratamiento entonces, recordemos que se basa según la clasificación, pero siempre requiere un equipo multidisciplinario. No solo el oncólogo, sino muchos profesionales. Vimos que también involucra neuropsicología, también entonces el pediatra. Muchas veces también se necesitan y empiezan a requerir valoraciones eh, endocrinas. Sí, vemos aquí, por ejemplo, dos casos de tumores de fosa posterior que son resecados, cómo quedan antes y después. Y estos pacientes pediátricos, después de las intervenciones quirúrgicas, cuando sobreviven a este tipo de neoplasias, pues usualmente quedan con secuelas, hasta 2/3 quedan con diferentes tipos de consecuencias y se ha reconocido que las alteraciones neurocognitivas, neuropsicológicas, son las más devastadoras, son las que pueden variar de niveles leves a graves, pueden persistir o empeorar con el tiempo, terminan siendo las que más afectan la vida de los pacientes. Aunque el perfil evidentemente depende del área en la que se circunscribió el tumor, pues típicamente se reportan fallas atencionales, problemas de concentración, alteraciones de la memoria de trabajo, una baja velocidad de procesamiento, alteraciones lingüísticas y es frecuente ver que pacientes que se someten a radioterapia pues tienen un pronóstico cognitivo más desalentador. La radioterapia se ha demostrado como la intervención más tóxica para el desarrollo para el cerebro en desarrollo. Es la que más afecta el funcionamiento neuropsicológico de los pacientes, principalmente cuando irradian mayor volumen, con mayor radiación, esos tienen peor resultado. Entonces, una vez conocemos este perfil, cognitivo de los pacientes con tumores y los diferentes tipos de tumores que existen, pues ahora es cuando vale la pena entonces preguntarnos, bueno, ¿y esta paciente entonces qué podríamos encontrar en la evaluación? ¿Qué queremos buscar y qué podríamos esperar? Por temas de tiempo, pues traigo directamente las conclusiones. Ella cuenta con bueno, se observó una capacidad intelectual en rango promedio, que más bien valoran es el índice de capacidad general, puesto que la memoria de trabajo y la velocidad de procesamiento, como vimos, típicamente se afectan, por lo que bajaría su índice de capacidad intelectual y demuestra debilidades o alteraciones en la velocidad de procesamiento, el sistema atencional a nivel generalizado, la memoria auditiva y el lenguaje, exactamente igual a como nos lo reporta la literatura. No obstante, vale la pena luego revisar un síndrome específico, pero bueno, a partir de estos resultados, lo que determina la neuropsicóloga que evaluó a la paciente en su momento fue un trastorno neurocognitivo leve debido a otra afección médica, específicamente un tumor cerebral.
Es importante entonces abordar un tema relevante y es el síndrome de la fosa posterior. Hasta un 25% de los pacientes a los que se les interviene quirúrgicamente un tumor en esta área del cerebro, pues desarrollan este tipo de síndrome, también llamado síndrome de mutismo cerebeloso, que se caracteriza principalmente porque los pacientes pierden el habla, dejan de expresarse y también tienen otro tipo de complicaciones, pero la alteración de la memoria no es que sea una de las más relevantes, por lo que podríamos pensar que la paciente no desarrolló un síndrome de fosa posterior, sino que más bien la paciente simplemente pues desarrolló un síndrome típicamente reportado en general por una intervención quirúrgica y el proceso de radiología, perdón, de radioterapia después de de su procedimiento. Esta es entonces una paciente que, como les comenté, no evalué yo, sino que recibí directamente a consulta de rehabilitación, pero únicamente tuvimos una consulta. Entonces les traigo algunos datos de la propuesta de rehabilitación. Al momento entonces de la primera cita de la rehabilitación, se les explica entonces lo que se encontró en la evaluación y la paciente dice que asiste a las citas de rehabilitación porque quedó con problemas de memoria después de las dos cirugías que le hicieron en el cerebro. Ella tiene muy claro que una fue por una malformación y otra fue por la masa entre el cerebelo. Entonces que el problema principal de ella es que se le olvidan las cosas. Como tal, un elemento importante en el proceso de rehabilitación, reconocemos fortalezas y debilidades. Ya comentamos ahorita que las debilidades se centran en la atención, la memoria de trabajo, el lenguaje, ¿sí? En este caso, ella también la memoria verbal y contamos con varias fortalezas. Ahí tenemos una fortaleza importante todo el tema de la función ejecutiva y la memoria visual. Preguntamos el estado afectivo actual, ya que es un tema que nunca se debe perder de vista en el proceso de rehabilitación y la chica nos comenta que, bueno, está en tratamiento con psicología, aunque solamente lleva una consulta, y empieza a describir que sí está presentando algunos síntomas depresivos y ansiosos importantes, todo ello secundario al tema del daño cerebral adquirido, cómo le cambió la vida después de esta resección quirúrgica. No ha ido a psiquiatría ni tampoco maneja un esquema farmacológico, pero pues bueno, realmente es algo que valdría la pena pensar. Ella reconoce que actualmente tiene hábitos perjudiciales, tiene una alteración del sueño importante, el apetito es pobre, tiende a mantenerse con el celular, cosa que ella misma se recrimina, ¿sí? Y también vale la pena ahí consultar el estado afectivo de la madre, que es la cuidadora primaria. La mamá se expresa preocupada por la situación actual, le angustia la poca y limitada comunicación que ella tiene hacia sus familiares, pero no presenta síntomas psiquiátricos relevantes y cuenta con una buena red de apoyo. Posteriormente, entonces uno le pregunta a la paciente que, bueno, ¿qué le preocupa en la actualidad? ¿Cuáles son sus quejas para uno ir reconociendo el objetivo? Y la paciente dice que uno, que se le olvidan las explicaciones de la clase, entonces al hacer los exámenes y las actividades, pues no se acuerda de nada o de casi nada, entonces tiende a perder estas notas. También le preocupa que los profesores le mandan razones y no se acuerda qué decían y que le cuesta expresar sus emociones, que no se comunica fácilmente con los demás, no porque tenga el mutismo que veíamos ahorita, sino porque desde pequeña, pues, o sobre todo desde la adolescencia, empezó a ser algo más retraída. A partir de todo esto, entonces ella expresa un objetivo terapéutico, que es mejorar un poco la memoria o encontrar algo que le ayude a recordar las cosas más fácil, priorizando sobre todo lo del estudio. Ella nos aclara qué es lo que más quiere, lo que más le interesa. Entonces, esta es una propuesta de plan de intervención inicial, evidentemente, que se podría trabajar con la paciente. Hay que tener en cuenta su objetivo terapéutico y poder encaminar las citas de rehabilitación a buscar un aumento en su funcionalidad, en su independencia, buscar algún logro ecológico. Tenemos que tener entonces como norte que ella lo que más quiere es mejorar en el estudio, entonces ese va a ser nuestro enfoque principal. Como comentaba ahorita, hay que cuidar esos aspectos afectivos y comportamentales, esos síntomas ansioso-depresivos, la alteración del sueño, la alteración del apetito. Sabemos que este tipo de perfiles psiquiátricos con alteración del sueño
pues obviamente tienen un perfil cognitivo comprometido, por lo que vale la pena remitir la psiquiatría y que continúe con psicología para que eso también se vaya estabilizando. Seguramente eso incluso ayudaría a mejorar el desempeño neuropsicológico. Y muy importante, contar con la madre como una coterapeuta, como la colaboradora principal en todo este proceso de rehabilitación, puesto que ella es la que nos va a ayudar a que las estrategias se puedan desarrollar en la cotidianidad y por fuera de la consulta. Y bueno, vale la pena comentar cómo podríamos trabajar con esta paciente desde los tres mecanismos que conocemos en neuropsicología. Podríamos entonces enfocarnos en restaurar sistemas atencionales y de velocidad de procesamiento que están muy afectados a la fecha y evidentemente interfieren con su desempeño general, y sabemos que el procesamiento mnésico pues también se puede afectar por el tema de la atención, por lo que por ahí mismo podríamos mejorar parcialmente la memoria. Vale la pena entonces utilizar diferentes tipos de dispositivos y elementos que compensen los déficits, como libretas, agendas, calendarios y alarmas, para simplemente lidiar o paliar quejas como la que ella tiene de que le mandan razones y no se acuerda qué decía. Simplemente con que desarrollemos el hábito de anotar las cosas en una libreta, pues podríamos mejorar el desempeño y el logro de la paciente. Pero sobre todo, pues valdría la pena trabajar desde estrategias de sustitución, con estrategias metacognitivas, ya que contamos con unas funciones ejecutivas pues intactas, según la evaluación neuropsicológica. Recordemos que si potenciamos la atención, potenciamos la memoria, potenciamos ese procesamiento de registro y de codificación, y posterior también evocación, y que la paciente tiene la memoria visual intacta, tiene un mejor desempeño frente a estímulos visuales. E incluso en esa primera consulta, al verla tan afectada y al encontrar esos resultados de la evaluación neuropsicológica, pues se propuso hacer un ejercicio simple de imaginería visual. Se le enseñaron unas imágenes, ella se las tuvo que aprender, visualizándolas, describiéndolas, imaginándolas, y nos dimos cuenta que las mantuvo, tuvo unos logros excelentes a partir de esa estrategia. Y ella estuvo muy contenta pues con esta observación, porque es una paciente que vive cotidianamente su amnesia. Y al ver que mantuvo este tipo de elementos, pues bueno, realmente se alegró porque vio que podía entonces utilizarla para sus objetivos académicos. Y bueno, también valdría la pena entonces trabajar con diferentes tipos de estrategias y de pautas para la memoria, la repetición y la recuperación espaciada, que recordemos que es cada vez ir evocando la información, agregando mayores periodos de tiempo, primero a los 30 segundos, luego a los 2 minutos, luego a los 5, luego a los 10, luego a los 15 y luego a la hora. También trabajar desde esquemas de aprendizaje sin error, desvanecimiento de pistas, y también, como ella está centrada en tantos temas académicos, la estrategia de PQRST, en la que uno primero hace una lectura previa, se hace preguntas, lee mientras responde, luego revisa y luego en voz alta lo lee, pues podría tener un muy buen desempeño. Entonces, este es el segundo caso que les quería traer, complementando y finalizando todo este tema, por el momento finalizando este tema de daño cerebral adquirido en población pediátrica, relevante pues para el caso que revisamos. Entonces información de los diferentes tipos de tumores, su pronóstico, su curso, su intervención y los perfiles neuropsicológicos de estos pacientes, y también revisamos algunos temas radiológicos, lo que es la neuroimagen en las tomografías en T1, en T2, en FLAIR. En este caso de la paciente, pues el T1 es el que más nos podía interesar para ver estas alteraciones parietales mm, relevantes. Entonces, bueno, espero que para todos los que vayan a ver el espacio grabado haya sido de su agrado y de su utilidad, y que todos estén muy bien.